Palabra de Dios. Que cambiará tu vida a través del Espíritu Santo. Amén, alabanza al Señor. Pueden sentarse. La palabra clave que vamos a usar de este mensaje es perseverar. Amén. Que debe ser parte de la actitud y el carácter de un creyente. La perseverancia se da cuando, amado hermano, está basada y fundamentada en el conocimiento del Señor al quien servimos. Amén. Porque el pueblo, dice la palabra, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero para poder perseverar, tenemos que tener a Dios, amado hermano, claro, en nuestra mente, en nuestras vidas. La diferencia entre la lucha del que no tiene a Dios y el que tiene a Dios es que el que no tiene a Dios vive en la incertidumbre. No sabe si va a lograr lo que espera, lo que cree, o si el trabajo que tiene va a rendir el fruto que desea tener. No lo sabe, es una incertidumbre, desconoce todo. Amén. Por eso casi siempre usamos la palabra cuando las cosas se dan. Cuando no tenemos al Señor y las cosas se dan, decimos qué suerte. Porque lo dejamos todo a la suerte. Porque desconocemos qué es lo que va a suceder. Amén. Sin embargo, el creyente no es así. Porque el creyente comienza la lucha de la vida cristiana sabiendo cuál es el fin que el Señor tiene para con nosotros. El Señor le dice al pueblo de Israel: yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Amén. Y sabemos que a los que confían en el Señor, todas las cosas resultan a bien. Gloria a Dios. No quiere decir que usted y yo no vamos a atravesar por el valle de la sombra y de la muerte. No quiere decir que, amado hermano, que no se van a levantar gente contra nosotros, porque aunque contra mí se levante guerra, yo puedo tener una seguridad de que el Señor está conmigo. Aleluya. Y en el momento más crítico yo puedo decir, como dijo el profeta: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Como dijo, amado hermano, el apóstol: yo sé en quién he creído. Y porque sé en quién he creído, sé también cuál es el fin que Él tiene para mí. Desde el principio Él me ha dicho que yo voy a estar en su casa. Y me dio la seguridad de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo sé cuál es el fin. Yo puedo decir como el escritor bíblico: aunque esta mi piel se deshaga, aunque yo muera, mi Redentor vive. Señor. Y no me va a dejar para siempre en el sepulcro, ni va a permitir que yo vea corrupción. Él está conmigo. La historia de Israel hasta el día de hoy es una historia fuerte. Es una historia de luchas. Los grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron que
que luchar. Amén. Pero lo que lo sostenía era que miraba hacia lo invisible. Y aprendieron a llamar las cosas que no son como si fuesen. Para que Moisés es un caso típico de lo que es la vida de un creyente. Antes de conocer a Dios, ya Dios lo había conocido a él. Lo había salvado. Lo había llevado a la casa de Faraón. Le había dado una posición de dignidad. Lo habían preparado en todo conocimiento y ciencia de su tiempo. Y de la noche a la mañana, todo eso que tenía se deshizo. Y tuvo que huir de Egipto. Porque lo perseguía. Hasta llegar a los campos de Ged. Y allí, de haber sido un príncipe, se convirtió en un pastor de ovejas. Ya no había palacio, ya lo que había era una caseta. Amén. Ya no habían siervos, ya él tenía que servir. Y servir no solamente a los dueños de todo, sino que también tenía que servir las ovejas, ¿sabes? Porque esas ovejas tenían que comer, tenían que ser llevadas a aguas delicadas. Tenía, amado hermano, que trabajarse algo día a día con el sol que quemaba su rostro. La Biblia no me dice que él se quejó. La Biblia no me dice que él empezó a renegar. Él enfrentó la vida con lo crudo de la misma vida. Supo, le estaban enseñando. El Dios del cielo lo estaba preparando para poder vivir, como dijo Pablo. He sabido contentarme en la riqueza y en la escasez. Hasta que fue llamado por parte de Dios de una forma sencilla, pero no común, no ordinaria, porque el llamado de Dios ni es común ni es ordinario. Se lo dijo Pedro: lo que yo limpié, tú no lo llames común. Cuando Dios te llamó a ti, hizo de ese momento un momento solemne, celestial, divino, y te llamó para que tú entendieras quién era aquel con quien tú te ibas a relacionar y entendieras que la mejor posición que puedes tener es de rodillas, es de humillarse. Y él miró de lejos un día y vio una salsa que allí no se consumía. Como dice un coro, ¿verdad? Y quería saber. Eso es algo que no es común. Y se acercó, porque la promesa de Dios: acérquese a mí y yo me acercaré a ustedes. Y usted va a decir: adiós, pero el pastor está dando una vuelta bien grande. ¡Ay, la vida más grande todavía! Gloria a Dios. Y se acercó. Y él no entendía lo que estaba pasando, porque ardía el fuego, pero no se consumía. El fuego del Señor no es alegría y contentamiento de un momento. No es
eso. El fuego de Dios llega al corazón suyo y mío y de todos aquellos que van a Él y arde y no se consume. Sigue ardiendo. Porque ese fuego es presencia del Dios del cielo. No sabía por qué ardía y no se consumía. Porque todavía no había escuchado voz de Dios. Había visto presencia de Dios. Y no es lo mismo que usted conozca que hay presencia de Dios a que usted oiga la voz de Dios hablándole. Y Dios le va a hablar por la palabra, no por otra cosa. Mi alma te adora, Jesús. Y el Señor le dijo, porque todavía él no sabía qué era lo que estaba pasando ahí. Quítate el calzado de tu pie, porque el lugar que tú estás pisando, santo es. Dios nos prepara para estar delante de su presencia. ¿Cuántos quieren estar delante de su presencia? Amén. Había que despojarse del calzado. Y ustedes preguntan, ¿y por qué del calzado? Bueno, el calzado es lo más cerca que está la tierra. Y usted tiene que ir a Él despojándose de todo peso y pecado. Porque el lugar donde usted va a estar de ahí en adelante es santo. Y usted va a ser santo como Él es santo. Y santo no quiere decir sin pecado, ¿sabe? Santo quiere decir separado para Él. Ya usted y yo vamos a saber que no nos une el mundo, que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, que nuestro lugar está en el cielo, a la presencia de Dios. Por eso es que cuando usted y yo oramos, la palabra dice que nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos transporta. Amén. ¿Cuántos adoran y alaban a Dios? Todos tenemos que prestar oído porque Dios quiere que. ¿Qué quiere Dios? Hablar. La vida del cristiano tiene que ser, uno de los detalles que lo marca es que es perseverante. Amén. Moisés fue perseverante. Con todo lo que pasó pudo haber dicho, yo renuncio, yo me voy. Pero se dice, no, todavía no. Amén. Jacob tuvo que luchar y perseverar para alcanzar la bendición. Y nosotros nos enseñan un evangelio tan raro y la palabra tan extraña que decimos que Jacob luchó con el ángel y que no dejó ir al ángel. El ángel no se fue porque no quiso, porque había un propósito. Si el ángel hubiese hecho así desde el principio, ahí se acababa la historia de Jacob. Pero Dios quiere ver que tú y yo entendamos que hay que perseverar, que hay que esforzarnos, que hay que poner a mano el corazón, el alma, la vida, la mente, porque hay que amarlo a Él con todo el corazón.
luchar hasta el final. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. Y el verso dice, y si retrocediere, no se alegrará mi alma. Me va a quedar el sentimiento, el pensamiento de que yo claudiqué. Amén. Y yo no puedo claudicar. No estoy llamado a rendirme. No estoy llamado a entregar las armas. No estoy llamado a detenerme en el camino. Sin detenernos, porque Jehová nos ha prosperado. Perseverar, permanecer firme en el compromiso de ser fiel. Eso es lo que significa perseverar. Sostenerlo, mantenerlo, permanecer firmes en el compromiso de ser fiel. Amén. Porque el llamado es este. El que perseverare hasta el fin. Aunque la gente por ahí diga, no, si yo una vez conocí al Señor y soy salvo, voy a ser salvo, no importa lo que haga, no está así. Tienes que perseverar hasta el fin. Tienes que ser fiel hasta la muerte. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero aquí nos enseñan que todo es sin esfuerzo. Algo que el Señor nos regaló. La salvación es gratis. No es gratis. Alguien pagó por ella. Alguien compró mi salvación. Eso decimos, Él me redimió. Redimir es pagar la deuda. Yo tenía una deuda con Dios. Y esa deuda era impagable. Y a mí no me nombraron una junta de control fiscal que me quite los chavos. Porque eso es lo que han hecho, no han hecho nada más. A mí nombraron a uno que era igual, semejante a Dios, porque era uno con Dios. A Jesucristo, Dios Hijo. Y Él se despojó de todo. Comenzó el proceso de saldar y pagar mi deuda, despojándose de su realeza. No fue en la cruz, fue cuando decidió humillarse a sí mismo. Y qué difícil se nos hace a nosotros, aún siendo cristianos, ser humildes. A veces nos creemos que somos un 4 de julio. ¿Sabe por qué lo decía aquí, verdad? Esa expresión. Se cree que es un 4 de julio. Porque el 4 de julio antes se acostumbraba a que, mire, es un desfile de todo el ejército que hay en Puerto Rico, de los soldados, de todas las organizaciones civiles. Era una cosa que el país desfilaba. Era algo difícil de poder imitar. Y todo el mundo lo esperaba. Bueno, hemos llegado a una decadencia tan grande que ya no tenemos nada. Y a veces delante de Dios no creemos que somos protagonistas de la historia de su vida, de la historia de mi vida. Yo no soy protagonista. El Señor es el protagonista. Porque todos los días me permite levantarme y vivir el día que Él hizo. Amén. Me dice que yo tengo que perseverar hasta el
perseverar hasta el fin. El Señor me dijo un día a la vez. Ese día es el que tienes que trabajar. En ese día es que tienes que luchar y esforzarte. En ese día es que tú tienes que sacar lo mejor de ti. Porque Él te va a dar lo mejor de Él para que tú puedas lograr el propósito que Él tiene para tu vida. Un día a la vez. La vida se compara con una línea. Usted sabe que hay vidas que son paralelas. Nunca se cruzan, ¿sabe? Nunca se cruzan, pasan cerca, pero no pueden nunca cruzarse. La vida suya y mía se intersecan. Hoy vine con el deseo de dar clase de matemáticas. Se intersecan, se cruzan. Su vida y la vida de Cristo se cruzan. Y el punto central se llama Jesucristo. El Calvario nos lleva allí. Y cuando llegamos allí, llegamos de rodillas. Y podemos decir como decía Pablo. No Pablito, el otro Pablito. Amén. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, Jesucristo vive en mí. Ahí es que comienza el triunfo del cristiano. Amén. Toda la gloria para Él. Permanecer firme en el compromiso de serle fiel, enfrentando tentaciones, oposiciones y adversidades. Me toca decirle a mucha gente que están en el Evangelio que no quieren padecer, que no quieren enfrentar tentaciones, que no quieren ver oposición. Amén. Me toca decir como decía en el campo: el que no quiera sufrir, el que no quiera ser tentado, el que no quiera enfrentar oposición, el que no quiere enfrentar adversidad, que no nazca. Porque eso es parte de la vida. Amén. Son las cosas del diario. Pero la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo miro a Él, si camino con Él, si me abrazo a sus pies, yo voy a vencer. Porque yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que se dio. El primer acto de amor fue el despojarse de su realeza divina, encarnarse. No nació en un palacio, aunque lo fuera a buscar a un palacio, pero no estaba allí. Amén. No era el lugar que había escogido. Decidió humillarse hasta lo sumo, hasta el máximo. Y al final de su ministerio terrenal, la palabra dice: hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo puede entonces usted pensar que Dios a usted no le ama? ¿Cómo puede usted pensar que Cristo no le ama a usted? ¿Estoy dispuesto a
final dijo, consumado es. Lo logré. Perseveró hasta el fin. Y si él perseveró, ¿cuál es mi obligación con él? Si él lo dio todo por mí y perseveró hasta el fin y lo enfrentó todo, amado hermano, dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero. Fue contado entre los muertos. Y si él lo hizo por mí, ¿qué debo hacer yo por él? No debo hacer lo mismo por él. Estar dispuesto a dar toda mi vida por él. En esta mañana yo vengo con ese propósito de despertar esa conciencia, de dejar de vivir la vida cristiana por las ramitas. El árbol no se sube por las ramas, aprenda eso. Se sube por el tronco. Y el tronco es Cristo. Con firmeza, con fuerza, con coraje, con valor, dispuesto a enfrentar no solamente lo posible, sino lo imposible, dispuesto a desafiar inclusive al mismo infierno. Un día yo le pregunté en una clase de teología a los estudiantes, ¿dónde usted ubica? ¿Dónde usted cree que Dios puso a la iglesia? Y todo el mundo empezó, mire, a hacer teología. Teología, mire, sweet, color pink, rosadita, glamorosa, suavecita. Y puso a la iglesia en muchos sitios. Cuando ya terminaron todos de filosofar. Ya todo el mundo terminó de crear teorías acerca de la iglesia. Yo le voy a decir dónde está dónde Dios puso la iglesia, dónde Cristo la ubicó. La ubicó en las puertas del infierno. Todo el mundo abrió los ojos bien grandes. ¡Oh! ¿Sí? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es invencible. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En la carta de Judas dice, extendiendo su mano y sacando las almas del infierno. ¿Cuántas adoran que hablan de aquí? Imagínense, anda la carne. No es que está metida en el infierno, extendió la mano, mire, y sacaba a los que estaban perdiendo en el infierno, arrebatándole las almas al diablo, aún detestando, mire, el olor a quemado y azufre de sus vestidos. Por eso lo primero que hace con una alma cuando viene a Cristo, que el Señor la limpia, la purifica, ¿sabe? La lava en la sangre de Cristo y le quita todo pecado. Y después le pone vestidura blanca. Y después hay una voz que dice, en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y nunca falte la unción sobre sus cabezas. Esta es la iglesia del Señor, la que dice cantar de los cantares. ¿Quién es esta? Que se muestra como el sol
buscar. Por eso primero aclaramos la importancia de perseverar para dar el ejemplo. Acuérdese que ser fiel hasta la muerte. ¿A qué me tengo que morir? No es necesario todavía. Uno no se muere hasta que el Señor dice ven. Pero todos los días morimos al mundo. Y si vivimos para él vivimos, y si morimos para él morimos. Todos los días morimos y resucitamos. Le voy a dar algo para que usted se recuerde, se acuerde. El cristiano es como el morir y vivir. ¿Cuánto sabe lo que es morir y vivir? Los más jovencitos, como yo, hermano Joshua, la hermana de Yanira, ¿sabe lo que es morir y vivir, verdad? Bueno, hay que explicar. Cuando le dan el pisotón, ¿qué hace? Se cierra, se hace hermética. Cuando el mundo quiere venir y afectarlo a usted, usted se cierra y el Señor le da la fuerza. Y si usted trata de tocarlo, hay espinita, ¿sabe? Que obligan a que lo suelte. El Señor lo prepara para que usted y yo enfrentemos. Si usted no le gusta mucho ese aviso, pues le doy otra. Usted es como la rosa de Saúl. No existe rosa, no existe flor si no tiene qué. Espíritu. Una característica fundamental es que tiene espinas que la protege. Y el Espíritu Santo está cubriéndolo a usted como esas espinitas que están ahí, que no deja que nadie lo toque. El morir y vivir. El morir y vivir quiere decir morir y vivir. Y yo morí y viví. Y sigo vivo. Y cada vez que el mundo me quiere tocar, morir. Pero detrás de esa muerte para el mundo está la vida en Cristo. Pero hay una historia en el segundo libro de Reyes. Una historia bien real. El pueblo de Israel, después que murió Salomón, el reino se dividió en dos por causa del pecado de la nación y su rey. Y Dios, por amor a David, preservó la corona de Judá. Y había una razón para hacerlo así, ¿sabes? Porque de ese linaje iba a nacer ¿quién? Jesucristo. Y el Señor es sabio. Y el Señor siempre tiene el control. Juzga, pero a la misma vez es benevolente. La Biblia dice que Israel se separó, 10 tribus, 2 tribus en Judá. Dios permite que los sirios atormenten a Israel. Mire, cuando Dios permite las cosas, las permite para que nosotros aprendamos las lecciones. No le puso cualquier enemigo, ¿sabe? Le puso un enemigo cruel, violento, fuerte, dañino. ¿Y cómo es el enemigo de las almas? Hermano Joshua. Dañino, ¿verdad que sí? Cruel, malo. Para
situación era bien difícil, hasta el ejército se había mermado. Los recursos de Israel se habían mermado. Si algo mata y destruye, es la maldad. Por eso usted sea buenito. No se deje llevar por lo malo, venza con el bien y el mal. Eso que a veces nos da con decir, no, yo con esa no me quedo. Ya verá que yo me la voy a desquitar. No. ¿Verdad, Carmen? Que la gente decía así. La gente dice, no, a mí el que me la hace, me la paga. Usted no es de esos. Si alguien a usted todavía no le ha enseñado eso, en el discipulado no le mostró que eso no puede ser así, entienda y váyase al seminario de Cristo. Vaya a estudiar allí con Cristo. Lo bueno de Cristo es que Cristo da la teoría y la práctica la ve. ¿Verdad que sí? Es clase con laboratorio. Usted tiene que ponerlo en práctica. Dice la Biblia amén. En el verso 3 del capítulo 13 de Reyes, y se encendió el furor, el enojo, el coraje de Dios contra Israel, y lo entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. No dice por poco tiempo, por largo tiempo. ¿Y por qué usted cree que fue por largo tiempo? ¿Cuánto fue el tiempo que Dios determinó que iba Hazael y Ben-Hadad a lastimar al pueblo de Israel? ¿Qué tenía que pasar para que terminara ese sufrimiento, esa persecución, esa adversidad, esa oposición? ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que hacer Israel y el rey de Israel? La Biblia me dice que tenía que humillarse delante de Dios y reconocer cuán lejos estaba de su Dios. No fue hasta que el hijo pródigo dio con el suelo, lo perdió todo y llegó a desear comer las algarrobas que comían los cerdos, hasta que él llegó y se dio cuenta de su condición y por qué había llegado ahí, que no volvió en sí. Israel tenía que volver en sí. Tenía, amado hermano, el rey y el pueblo de Israel que reconocer que habían dejado a su Dios lejos. Y hay que dejar, amado hermano, de dejar uno de racionalizar culpas. Ah, es por culpa de la gente. Ah, es por culpa de mis padres. Ah, es por culpa del gobierno. Y al final, ah, es por culpa de Dios. No, no es por culpa de Dios. Es por culpa mía. Amén. Yo tengo que aprender a decir, a la verdad yo estoy pasando por estas cosas porque yo me lo gané. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿sabes?
Por eso quiero aclarar. Porque yo no creo en esa teología. Amén. Que dice que Dios, que todo lo que te acontece mal es porque Dios no te ama. Te acontece porque todavía estás aquí, estás vivo, estás en el mundo. Cristo dijo: en el mundo tendría aflicción. ¿Por qué Cristo cogió el camino del sufrimiento? Porque tenía que decirnos que la vida es así. Amén. La diferencia es que Él encontró su propósito, la razón por la cual Dios permite que pasemos por la situación, que no es por qué, es para qué, que algo quiere Dios enseñarnos de todo un proceso de vida. Y llegó el momento en que ya estaban tan afligidos. Y en el verso 4 dice: mas Joacás oró en presencia de Jehová. ¿Y Jehová qué hizo? Lo oyó. Mire, usted y yo podemos tropezar con muchas cosas. Y podemos cometer mil errores. Si algo tiene Dios, que Dios no se hace sordo. Dios siempre oye. Usted sabe por qué a mí me gusta mi nombre. Y yo no me lo voy a cambiar. Si me da la oportunidad, le digo a Dios: Dios, yo sé que tú vas a tener un nombre a lo mejor más bonito que el mío. Pero si me puedes dejar con el mío, también te lo agradezco. Porque mi nombre se traduce como Jehová oye. A mí me dice que cada vez que me llaman me están diciendo Jehová oye. Y a mí me gusta porque me recuerda que Jehová oye. Y contesta. Dice: porque miró la aflicción de Israel. Fíjense, no está diciendo porque miró a Joacás. Porque Joacás no se portaba bien. Joacás hacía muchas cosas que le desagradaban a Dios. Y llevaba al pueblo a hacer cosas que no debía hacer. Pero Dios vio la aflicción de Israel por amor a su nombre, por amor a su pueblo. Porque como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros. Pues el rey sirio lo afligía. Dios se compadece de nosotros. Y dice la palabra del Señor que a pesar de todo y lo que Dios hizo, ellos no se apartaron de la idolatría. Porque así somos nosotros los humanos. Que aunque Dios nos hace bien, nosotros olvidamos rápido. Amén. Dice la palabra del Señor que el rey fue donde Eliseo. Y Eliseo estaba enfermo. Para aquellos que piensan que los creyentes no se enferman. Los creyentes se enferman también. Y se mueren. Amén. Y se empobrecen. Los grandes milagros de Dios suceden en momentos más difíciles. Amén. De eso usted puede hacer un estudio con la Biblia. Y se va a dar cuenta que el Señor obró siempre que había que necesidad. Y él fue y llegó donde Eliseo.
llorando, y le dijo a Eliseo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En otras palabras, está clamando al Dios de los ejércitos de Israel. Dios poderoso en batalla. Amén. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó entonces un arco y una saeta. Amén. Unas saetas. Y aquí me dice una flecha. Pero la flecha y la saeta, aunque parecen iguales, no son iguales. Una flecha tiene en la parte posterior unas plumas que le van a dar dirección y balance. Amén. La saeta no tenía. Era lisa. Era una lanza pequeña. El fin de ella era ir a velocidad, destruir todo lo que esté al frente. Amén. Y le dijo: toma el arco y las saetas. Y él lo tomó. Mira, lo que usted tiene que tomar, lo que Dios le da la mano. Amén. Y miró a Joás, que fue y habló con el profeta. Y el profeta estaba enfermo. La palabra dice que estaba enfermo de la enfermedad en que murió. O sea, que murió enfermo. No murió en plena salud. Murió enfermo. Enfermo del cuerpo, de la mano. Amén. Y con todo y con eso seguimos predicando que el Señor sabe, porque el Señor sabe en su propósito y en la forma en que Él lo quiera hacer. A uno le ponía la mano y lo sanaba y recuperaba la vista. A otro hacía otro y se aventaban los ojos. Pero esa es la manera de Dios, de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo a la forma en que Dios quiere obrar, para beneficio de tu alma. Y le dijo: pon tu mano sobre el arca. Miren, la vida se vive en acciones. Yo le puedo predicar a usted un montón de cosas, pero si yo no doy testimonio de que mi vida está en Cristo, y yo no aprendo a vivir como Cristo, y yo no aprendo a hablar como Cristo, y yo no aprendo a ser como Cristo, jamás y nunca me voy a parecer a Cristo. Y la Biblia me exige, la palabra me exige que yo debo ser imitador de Cristo, ¿verdad que sí? Parecerme lo más posible a Él. Y dice la palabra del Señor: pon tu mano sobre el arca, sobre el arco, sobre el arco. Podía tomar el arco y la flecha, la saeta, pero hasta que no pusiera la fe en acción, Dios no iba a actuar. Tenemos que levantarnos y actuar y vivir de la manera que el Señor espera de nosotros. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y usted quizás me pregunte: ¿qué significado e importancia tiene eso? ¿Quién era la persona de autoridad de
pasando su autoridad al rey en ese momento. Puso sus manos sobre las manos del rey. Eso es importante. Y la Biblia me dice que si no se ponen de acuerdo para pedir algo que va a pasar, lo van a recibir. Y ahí estaba el rey y Eliseo, unidos en un mismo propósito. Y en la iglesia tenemos que unirnos en un mismo propósito. Y en la familia tenemos que unirnos en un mismo propósito. Y velar que esos propósitos sean buenos, sean nobles, sean grandes y estén de acuerdo al propósito de Dios. Hermano, ¿cuánto Dios le está hablando? Amén. Y dijo, abre la ventana. Sí, porque hay gente que quiere que el Señor los libre y quiere que todo el mundo ore, pero él no quiere coger el arco y tampoco la saeta. Y si cogen el arco y la saeta, lo hacen dudando o protestando y no quieren abrir la ventana. ¿Y qué iba a pasar si la ventana no se abre? ¿Iban a salir las saetas? ¿Iban a salir? Hay gente que mire, tiene la ventana de su corazón cerrada. Y el Señor quiere entrar, y el Señor quiere obrar, y el Señor quiere hacer, pero no quieren abrir la ventana. No quieren dejar pasar la luz de Dios. Y hay que dejarla pasar. Hay que abrir la ventana. Hay que accionar. Un paso a la vez. Tomo la saeta, tomo el arco, abro la ventana. Y me preparo para cumplir con lo que Dios demanda. Y dijo Eliseo, mira, no se ponga a decir cosas que a usted no le toca, ¿sabe? No se mande, que esas cosas traen problemas. ¿Verdad que sí? Consúltalo todo con el Dios del cielo. Y acuérdese de vez en cuando que usted tiene un pastor. Que si usted no se acuerda, en algún momento Dios me va a dar la oportunidad de acordarse. ¿Verdad que sí? Con amor, con una sonrisita. Amén. Pero se lo voy a acordar. Aunque vengan y sacarle ustedes la candela yo me diga, y sácame la candela. Voy y lo saco. Pero por todo el camino le voy a decir, no, mira, te fuiste ahí, te pasó esto por esto. Porque no hiciste lo correcto, no consultaste, no hablaste con Dios. Con Dios hay que hablar siempre. Y dijo Eliseo, usted sabe que yo dije ya de antemano que Joás no se portaba muy bien. Experiencia que con Dios no tenía mucha, no la había cultivado. Él no podía decir lo que tenía que decir, porque solamente podía decirlo a alguien que fuera limpio de mano y puro de corazón. Alguien que tuviera experiencia con Dios. Hay palabras que son palabras de fe que solamente la gente de fe puede decirlas. Y Eliseo dijo, tira. Y tirando, él dijo, saeta de salvación de Jehová. Saeta de salvación con
contra Siria, porque herirás a los sirios en la fe hasta consumirlos. Esa promesa solamente podía decirlo alguien que tuviese fe, confianza en el Dios del cielo. Hay cosas, amado hermano, que solamente el creyente puede decir. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios nos revela a nosotros, la iglesia. Amén. Más aún cuando requiere perseverancia, mantenerse firme en el Señor. Amén. Luego le dice, toma la saeta y golpea la tierra. Y no le dijo la cantidad de veces. La orden es golpéala. Y tomó la saeta y empezó a golpearla 1, 2, 3. Y se detuvo. Hay gente que Dios comienza a hacer la bendición y se detiene. Detiene la bendición de Dios. Porque no creen, porque dudan, porque no perseveran, porque todo le cansa. Servir a Dios es muy trabajoso para ellos. Le cansa. Cuando servir a Dios es un deleite. Es un deleite estar en la casa de Jehová. Es un deleite adorar y alabar su nombre. Es un deleite meditar en su palabra. Es un deleite hablarle a las almas. Y se detuvo. 1, 2, 3. Y el profeta le dijo: amén. Entonces el varón de Dios se enojó contra él y dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieran derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Se enojó porque el profeta sabía que la orden de Dios es golpea. Mire, golpea hasta que te quedes sin saeta, hasta que se partan las saetas contra el suelo. Golpea hasta que se te cansen las manos. Golpea hasta que te sangren, pero golpea todo el tiempo, a diestra y a siniestra. Lucha, persevera. ¿Por qué te detienes? Si hubiese luchado y hubiese golpeado 5, 6 veces, 7 veces, Dios no hubiese desaparecido a tu enemigo, a tu problema, a tu prueba, a tu tentación. Dios no hubiese desaparecido hasta que no hubiese nada. Pero por cuanto dudaste, por cuanto no perseveraste, por cuanto no obedeciste, solamente 3 veces vas a derrotar a Siria. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios te quiere librar de todo lo malo. Dios quiere librar tu opresión, tu oprobio, tu tentación, tu prueba. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que estar dispuestos a luchar hasta el fin. Hasta ver la obra del Señor completada en nosotros. Y con esto voy a terminar. Pablo dijo, amén, no que lo haya logrado ya todo, prosigo al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús.
Voy a cumplir el propósito de Dios en mí. Voy a permitir que Dios siga trabajando conmigo hasta el final. Como decía ahorita nuestro hermano David. Hasta el final, ¿verdad, hermano David? Sin detenernos, porque Dios nos ha prosperado hasta el final. Hasta que se complete el propósito de Dios